Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y los pensamientos intrusivos. Mucha gente no sabe lo que son, pero padecen de ellos, entonces voy a explicar primero qué son los pensamientos intrusivos. La ansiedad creo que todo el mundo más o menos la conoce, pero bueno, la ansiedad es una patología mental que es muy incapacitante y produce molestias y se exterioriza físicamente y mentalmente con ideas de futuro o sobre todo con ideas de tener miedo a X cosas, a fallar, a no llegar a tiempo, y entonces te empieza a dar miedo todo. Más o menos la ansiedad es como prepararse para vencer algo para el miedo, pero cuando es excesiva, pues es perjudicial, porque ansiedad tenemos todos en pequeñas dosis porque es necesario tener un poco de ansiedad, por ejemplo, para prepararte para un examen, pero cuando tu ansiedad es diaria y es casi todo el día o gran parte del día, es incapacitante y eso no te permite poder hacer una vida pues normal y que sea funcional. Bueno, una vez puesto en contexto qué son los pensamientos intrusivos y qué es la ansiedad, pues vamos a empezar a hablar de cómo puedo manejar yo los pensamientos intrusivos. Primeramente, los pensamientos intrusivos son pensamientos negativos, como ya hemos dicho antes, que son de forma constante. Eso es lo que les caracteriza, que sean negativos y de forma constante. Es verdad que también hay algunos que no son tan negativos, por ejemplo, repetir un nombre, por ejemplo, el nombre de María, pues María, estás haciendo una cosa y María, estás escribiendo y María, te estás duchando, María, ¿sabes? O sea, una repetición constante de un nombre, o de un color, o imágenes incluso. Esos son los que son molestos, pero no son tan negativos, como por ejemplo puede ser, vas a un sitio y dices, todo el mundo me odia, todo el mundo me odia, y por ejemplo, nadie te ha dicho que te odia, entonces eso es un pensamiento que va en contra tuya, por lo tanto es negativo, es perjudicial para ti. Entonces, ya sean neutros, como los que hablamos antes, como más bien negativos del tipo insultos hacia uno mismo, hacia cosas que piensan el resto que nadie lo ha dicho, que son constantes, y ya sea durmiendo, ya sea comiendo, ya sea escribiendo, estudiando o trabajando, lo que sea, entonces eso hace que no podamos llevar una vida pues completamente normal y te incapacita bastante. Tanto la ansiedad como estos pensamientos intrusivos no son peligrosos, pero sí que es verdad que son muy molestos y te pueden hacer evitar ir a sitios. Es decir, tienes tantos pensamientos intrusivos que dejas de ir a la cafetería del trabajo, de la universidad, o dejas de ir a trabajar directamente porque no puedes enfrentarte a eso. Y la ansiedad es igual, o sea, la ansiedad es evitar situaciones porque tienes miedo a que se vuelvan a suceder, entonces hace un bucle muy negativo y tóxico, que es hermético, es decir, que no se va a abrir nunca, está cerrado, entonces de ahí no puede salir. Entonces, la ansiedad y los pensamientos tienen este tipo de relación porque los dos son muy incómodos, no son peligrosos, no te vas a morir, aunque alguna gente va en ambulancia con un dolor de pecho increíble por culpa de un ataque fuerte de ansiedad o de pánico, pero sí que es verdad que los síntomas físicos sí que parece que te está dando un ataque al corazón. Entonces sí que las personas se asustan y cuando nunca te ha dado uno y te empieza a dar un ataque, pues claro, hay algunas personas que se asustan tanto que tienen que pedir una ambulancia o tienen que llamar a el 112 o pedir ayuda a un familiar o a alguien que esté cerca porque se asustan. Entonces, lo que hay que hacer es no evitar situaciones con la ansiedad, eso es una, para que no vayan a más los pensamientos intrusivos y no vaya más la ansiedad. Es decir, situación que quiero evitar, situación a la que me tengo que enfrentar. Y poco a poco voy a ir cortando ese miedo a la situación. ¿Que a mí me da miedo ir a un centro comercial sola? Pues tengo que obligarme a ir un sábado por la tarde al centro comercial sola, porque si no, no se me va a pasar nunca el miedo. ¿Me da miedo conducir? Pues tengo que enfrentarme a que tengo que conducir, que te puedes tener un pensamiento intrusivo de hoy voy a morir en un accidente de tráfico o conduzco tan mal que puedo atropellar a alguien. Bueno, pues enfrentarme a ello y conducir igualmente. También te digo, si estás medicado y el médico te ha dicho es mejor que no conduzcas o te incapacitó la conducción vial, pues obviamente no vas a conducir, pero si tu ansiedad y tus pensamientos intrusivos el médico ha determinado que no son tan heavy, por así decirlo, como que para que no puedas conducir, pues haz esto que te estoy yo diciendo, o sea, no evites situaciones, porque cuanto más evites, más va a ser grande el círculo y más ansiedad vas a tener y más pensamientos intrusivos va a haber.
Entonces, lo más importante es nunca luchar contra la ansiedad, ni evitar situaciones, ni luchar contra los pensamientos, porque los pensamientos no se van a ir y la ansiedad es muy difícil que se vaya, porque para que la ansiedad se vaya tienes que buscar el origen, y buscar el origen no siempre es tan fácil, y aunque se busque hay que trabajarlo con terapia y además pedir ayuda, porque los ataques de ansiedad pueden ser muy malos, incluso para el sistema cardiorrespiratorio, entonces también tienes que acudir a un médico a que te recete lo que él considere. Casi siempre recetan ansiolíticos, pero de medicación aquí no hablamos, solo hablamos de cosas psicológicas básicas que yo, pues obviamente de medicamentos, pues no tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que lo que tienes que hacer es decir, tengo este pensamiento intrusivo, vale, pues no se va a ir de mi cabeza. Entonces yo, por mucho que me esté diciendo que soy tonta, pero yo voy al trabajo, me siento, hago mi trabajo, si quiero ir al gimnasio voy, si tengo que quedar voy, si tengo que ir con mi pareja voy. O sea, no dejar de hacer cosas por culpa de los pensamientos. Y la ansiedad igual, no intentar evitar situaciones. A mí me ha pasado cuando no sabía ni lo que era la ansiedad de evitar situaciones y de no ir a sitios, de no ir a estudiar, de no ir a la universidad, de no poder enfrentarme a situaciones, a un examen, por ejemplo, por culpa de la ansiedad. Y ni siquiera sabía lo que era la ansiedad, porque hay gente que tiene ansiedad y no sabe ni lo que es la ansiedad. Entonces, la ansiedad es muy traicionera y parece una tontería, pero es muy peligrosa en cuanto, no físicamente, pero sí mentalmente, porque te estás excluyendo tú mismo y te estás aislando. Entonces, es muy importante no aislarse y decir, vale, algo raro pasa porque antes no me pasaban estas cosas, no tenía miedo a enfrentarme a esta situación, como que vas teniendo miedo a bastantes situaciones y sobre todo crees que no te vas a poder enfrentar a ellas, situaciones incluso que antes te puedes enfrentar perfectamente y que habías podido superar, por ejemplo un examen o conducir normal por la carretera y sin atropellar a nadie, o sea, algunos pensamientos intrusivos puedes hasta pensar, esto es absurdo, nunca me ha pasado esto, jamás creo que pase, y si pasara sería por una circunstancia que no es diaria, o sea, es una cosa excepcional. Por ejemplo, un accidente de tráfico, como le puede pasar a todo el mundo, pero no va a ser algo que pase. Entonces, no luchar contra esos pensamientos porque no se van a ir, pero sí seguir haciendo lo que tenías pensado hacer. Y sobre todo, lo que hemos dicho antes de la metáfora del autobús, o sea, los pensamientos van en el autobús y tú estás en la parada y tienes que dejar que pasen y que pasen y que pasen, porque al final va a haber un punto en el que se cansen y no evitar situaciones, porque cuanto más evites, más te vas a aislar y peor van a salir las cosas y más ansiedad tendrás porque tienes que dar explicaciones a la gente, que a mí eso me causaba mucha ansiedad. Bueno, y también decir que, aparte de esto de lo de la metáfora y de no evitar situaciones, que espero que haya quedado claro, también es muy importante hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay un montón de aplicaciones gratuitas en el móvil para poder meditar, sobre todo respirar, o sea, inspirar, aguantar y expirar, eso viene muy bien. O sea, es un entrenamiento, o sea, el primer día no te va a pasar, pero cuando ya llevas un mes haciéndolo, lo notas. Puedes tener un orden en tu habitación, por ejemplo, un baño si tienes bañera o si no pues una ducha, o sea, respirar sobre todo y meditar no es dejar la mente en blanco, sino es relajar la mente, o sea, la mente en blanco es muy complicado porque tienes que tener años de experiencia y no la vas a dejar en blanco, pero sí que puedes relajarla con técnicas de este tipo y pues intentar llevar un orden en tu vida sin obsesiones. Bueno, espero que les haya gustado y más adelante también haré uno sobre cómo hacer para llevar mejor un ataque de pánico, que es muy complejo porque si te da un ataque de pánico quiere decir que estás en un punto máximo de explosión mental y lo estás pasando muy mal, pero siempre se puede intentar evitar que llegue a tal colapso mental que te dé un ataque de pánico. Entonces, bueno, espero que les haya servido este vídeo y recuerda que siempre tienes el 024 por si necesitas ayuda y no tienes a quién recurrir. Bueno, espero que todo el mundo esté bien y que les haya gustado el vídeo.